Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy interesante dentro de amplísima cantidad de temas que podríamos trabajar en torno al monasterio de San Prudencio de Montelaturce, ¿no? Esa institución fascinante cuyas ruinas todavía perviven en el municipio de Clavijo, pues la Valera del Montelaturce, casi a medio camino entre esta localidad y la de Ribafrecha. Precisamente hoy nos vamos a centrar en la tormentosa relación que vivió el monasterio, por un lado, y la localidad de Clavijo, donde estaba enclavada la propia institución, el edificio monástico, su cuento redondo, a lo largo, sobre todo, de la Edad Moderna. Vamos a ver que hubo algunos precedentes anteriores, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en esos 3 siglos, ¿no? De hecho, si os fijáis, el título ya es bastante indicativo de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Es incluso, en cierto modo, hasta provocador, ¿no? Vecindades peligrosas, el título de la conferencia de hoy. En realidad, esa vecindad peligrosa, ¿en qué se basa? Pues se basa en la competencia por los recursos que mantuvieron ambas instituciones, por un lado el monasterio y los frailes, y por otro lado los vecinos de Clavijo y su concejo, a lo largo de estos 3 siglos, por recursos que eran básicos para ambas comunidades, como por ejemplo el aprovechamiento de los pastos para los ganados o la explotación del monte, de la leña, pues para, lógicamente, poderse calentar en el invierno y otros usos que se les daban a estos materiales tan importantes. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de estos 3 siglos, vamos a ver en qué consistieron estas rivalidades. En algunos momentos, en los puntos álgidos de enfrentamiento, vamos a tener incluso agresiones físicas al propio edificio monástico y, sobre todo, también vamos a ver en un periodo amplio de la Edad Moderna muchos pleitos, van a recurrir a los tribunales para intentar dirimir sus diferencias, hasta que ya en la segunda mitad del siglo XVIII, pues finalmente esta guerra, vamos a denominarla así, entre comillas, pues se solucione finalmente de modo favorable a los vecinos de Clavijo, gracias a un cambio en el rumbo de la política, pues, de la corona en torno a las órdenes religiosas y particularmente en este caso a la orden cisterciense, pero en general a todo el clero regular con la llegada del regalismo borbónico. Quienes son de la zona tienen clarísima la ubicación del monasterio y que se encuentra efectivamente, incluso hoy en día, dentro de lo que es el término municipal de Clavijo. Ahora bien, los que no son de La Rioja, o incluso si nos remontamos tiempo atrás, pues cualquier persona que pudiera oír sobre el monasterio o sobre Clavijo no tenía por qué eh, relacionarlos geográficamente. Y la realidad es que encontramos testimonios en toda la bibliografía que reconoce que efectivamente el monasterio estaba incluso dentro de lo que era la jurisdicción claviense. Y aquí, concretamente, tenemos una página de la crónica de Fray Gaspar Coronel, de hecho, es el comienzo de la crónica, donde comienza citando esta cuestión. Y leo textualmente una de las líneas: este Real Monasterio de San Prudencio, Orden de San Bernardo, se haya situado desde su principio dentro de la jurisdicción de la villa de Clavijo, que le rodea y dentro de ella tiene su término y jurisdicción privativa acotada. Si recurrimos a los mapas, esta realidad es todavía más evidente. Aquí, por ejemplo, lo tenemos perfectamente representado en el mapa topográfico nacional. Aquí hemos hecho zoom y hemos superpuesto al mapa una ortofoto, una imagen satelital, y se aprecia perfectamente la cercanía. Apenas hay 1 kilómetro entre el núcleo urbano y las actuales ruinas del monasterio, que, como ven, están sobreimpresionadas en color rojo. Para quienes no conozcan el monasterio en sí, pues les pongo esta imagen para que vean el estado actual de ruina del edificio monástico, del complejo monástico, y que, a pesar de ese estado de conservación, como ven, bastante lamentable, sigue siendo muy impresionante. Tanto desde un punto de vista arquitectónico, los restos que se conservan no dan una idea de la potencia que tuvo en su día, como desde el punto de vista paisajístico, el enclave totalmente montañoso, riscos, muy, muy feraz, que rodea el enclave monástico en cuestión. Y como no puede ser de otro modo, pues también ofrecemos una imagen del aspecto que tiene en la actualidad Clavijo, con su icónico castillo y el núcleo urbano a los pies del mismo. No está nada clara la fecha de fundación ni de la villa ni del monasterio. No tenemos datos suficientes como para acreditar cuál de las dos nace primero, porque
sospechamos que el monasterio puede ser fundado en torno a 924-25, después de que esta área de La Rioja es arrebatada a los musulmanes, pero el primer documento fehaciente que lo menciona es del 950. Y con la villa ocurre lo mismo. Tenemos referencias a una batalla mítica en el siglo IX, la batalla de Clavijo, que no ha sido atestiguada por la documentación, y los restos que quedan del castillo son posteriores, con lo cual resulta muy difícil establecer una datación precisa de cuál de los dos estuvo primero. Por decirlo de alguna manera, no sabemos en este caso qué fue primero, si el huevo o la gallina. Lo que sí sabemos es que el choque va a ser inevitable, porque en tanto en cuanto la comunidad eclesiástica, o la comunidad, mejor dicho, monástica, fuera creciendo el número de habitantes, antes o después entrarían en conflicto sus necesidades con las de los clavienses, cuyo número también podría crecer hipotéticamente en el tiempo, compitiendo por unos recursos escasos que ya hemos mencionado en diapositivas anteriores. El primer precedente que tenemos de esta cuestión data de 1219, donde se emite una sentencia que favorece a los monjes en su pretensión de explotar forestalmente el monte Rebollar, que es un monte que estaba situado en los confines de la jurisdicción de Clavijo. Como ven en imagen, lo hemos señalado rodeado con ese círculo, esa elipse de color rojo. Sin embargo, el momento clave de gran estallido de conflictividad entre ambos bandos sucede a comienzos del siglo XVI. Es un momento particularmente delicado para la abadía. Tenemos que tener en cuenta que llevan aproximadamente unos 50 años en el periodo que denominamos de abades comendatarios. Es un periodo muy inestable para la institución porque los abades, que es la figura central del monasterio, durante mucho tiempo había sido elegido por el cónclave de la Orden del Císter, pero a partir del siglo XV, en función de cada abadía varía la fecha, pero en el caso laturcense estaríamos hablando de la segunda mitad del siglo XV, la abadía, el cargo de abad, comienza a ser nombrado directamente en Roma por el Papa, lo cual va a generar numerosas trifulcas, problemas, incluso en muchos momentos vamos a tener dos abades, uno nombrado desde Roma y otro nombrado desde la Orden, en el capítulo general en Cito, de modo que incluso se van a producir en ocasiones bandos de frailes que apoyan a un abad u a otro, con una especie de guerra civil monástica interna que va a generar, como decía, una inestabilidad brutal. De modo que le va a resultar muy difícil al monasterio defender sus intereses en diversos frentes. Y uno de ellos va a ser precisamente esta rivalidad que ya se veía en el siglo XIII por esa sentencia que acabamos de mencionar, que ya comenzaba a fortalecerse, esa rivalidad entre los vecinos de Clavijo o el concejo de Clavijo y el monasterio. En imagen lo que tienen es una cronología de una serie de actos, eventos que van a suceder entre 1512 y 1517 y que yo denomino de alguna manera la ofensiva clavillense y que está muy vinculada a este momento de debilidad del monasterio. Luego hay otros elementos también importantes, porque estamos en Castilla, también en una situación bastante inestable, particularmente en La Rioja tenemos el enfrentamiento entre distintos linajes nobiliarios que pugnan por controlar la región y los monasterios son piezas de ese tablero de ajedrez que se está produciendo por la hegemonía local, regional, en el control de La Rioja. Lo vamos a ver al final de la diapositiva. En todo caso, si repasan un poco la cronología, tampoco vamos a ir viendo cada uno de los episodios. Esto, pues, quien esté interesado, cuando se publique la conferencia, pues podrá verlo con muchísimo más detalle. Pero, en todo caso, de un modo así general, se puede observar que efectivamente hay una serie de episodios violentos. El conflicto, en este caso, es un conflicto donde se da violencia, agresividad. Por ejemplo, tenemos en 1515 un donado del monasterio al cual se le captura y está 8 días preso en el cepo, ni más ni menos. Ese mismo año hay una invasión del Coto Redondo monástico y, como ven, pues se trata de una invasión simbólica con los ganados, pero además, ¿no?, de invadir con los ganados,
clavillenses, se tala, se apalea, ¿no? Este término muy rural, los árboles y la fruta. Es decir, toda una serie de violencias que sí es cierto que podemos considerarlas, pues digamos, en una intensidad baja, pero que conforme pasan los meses, de alguna manera los vecinos se envalentonan y la intensidad va creciendo, ¿no? Y ya ese nivel, digamos, bajo comienza a elevarse. Fíjense, en 1516, un año después, se produjo un auténtico cerco del monasterio. No fue un caso único, ¿eh? Hubo otros monasterios que también fueron cercados, incluso de un modo bastante más evidente que el de San Prudencio por parte del duque de Nájera, uno de estos linajes nobiliarios que estaban en disputa y que buscaba de alguna manera coaccionar esos monasterios para que apoyasen sus intereses. Estamos hablando del monasterio de San Millán y del monasterio de Santa María la Real de Nájera, ambos los cerca del duque de Nájera, por estas fechas, año arriba, año abajo. Pero bueno, en 1516 tenemos un primer cerco del monasterio por parte de los vecinos, nuevamente pues una serie de agresiones, se talan viñas, se tala la huerta, pero incluso en este caso se llega a invadir la propia instalación monástica, como ven, entran algunos vecinos en el coro y turban la misa, dicen las fuentes, principalmente Coronel, que es quien recoge de un modo más extenso todos estos episodios. En octubre de 1517 nuevamente habla de cerco, nuevamente de una invasión con los ganados, ¿no? En el coto redondo del monasterio, otra vez la tala de viñas, de los árboles, robo de fruta y así sucesivamente. Un mes después, uno de los episodios a nosotros nos parecen cómicos, pero seguro que a los monjes de Monte Latruce no se lo parecieron en su momento, ¿no? Ese lanzamiento de piedras sobre los tejados del monasterio que claro, piensen que en aquella época, estamos en 1517, era bastante más pequeño de las instalaciones que han visto en imagen, ¿no? Que datarían sobre todo ya del siglo XVII. Imagínense unas instalaciones más reducidas, algo menos de la mitad, y siendo apedreados desde las peñas por altura, los vecinos podían dominar esos tejados y lanzar, pues en este caso, rocas para causar daños y asustar a los monjes, que al final también era un poco de lo que se trataba, ¿no? Se habla del robo de 18 puercos, de un caballo, de una mula, ¿no? En 1517 se asalta a otro criado, se habla de vecinos armados con ballesta y con lanzas, ¿no? Completamente vestidos a modo de guerra. Otro pastor apaleado ese mismo año y nuevamente en diciembre de 1517 pues, otro cerco. Y aquí hay una cuestión interesante porque los vecinos amenazan con incendiar el monasterio, pero lo hacen además parapetándose en la autorización que les había dado su señor. Clavijo era una villa de señorío, tenía un señor, y este señor era don Alonso Ramírez de Arellano. Ramírez de Arellano, repito, este apellido es muy importante, ahora explicaremos por qué. Los Ramírez de Arellano eran uno de esos grandes linajes nobiliarios que estaban pugnando por el control de La Rioja. Acabamos de mencionarlo en la diapositiva anterior. De hecho, son bastante más conocidos por el principal título de la familia, que era el de los condes de Aguilar de Inestelles. En el mapa que les pongo a continuación he puesto sus posesiones en color azul. Las que están en azul oscuro son efectivamente posesiones directas del conde de Aguilar y las que están en azul más claro son posesiones de parientes, hermanos, tíos, etcétera, de la coyuntura histórica de los condes de Aguilar. Clavijo pertenecía en este sentido a un pariente del conde de Aguilar, pero claro, toda la parentela se solidarizaba en este interés por controlar la región. Competían con otros dos linajes, lo hemos mencionado ya en la diapositiva anterior, que son los duques de Nájera, los famosos Manrique de Lara, ¿de acuerdo? Y que en el mapa tienen sus posesiones resaltadas en color verde. Como ven, hay muchas zonas donde tenían posesiones limítrofes y efectivamente se daban numerosos conflictos entre estas posesiones. Están documentadas, por ejemplo, en Navarrete, en Trena, en unos puntos calientes donde tenemos documentados enfrentamientos entre vecinos de uno y de otro pueblo, enrolados en las filas de cada uno de estos linajes. ¿Y cuál era el tercer linaje en discordia? Pues el tercer linaje en discordia eran los Fernández de Velasco, cuyos títulos más importantes eran el Ducado de Frías y el Condado de Nieva. En el mapa se representan en color amarillo más oscuro o ámbar los territorios que pertenecían a los condes de Frías, a los duques de Frías, perdón, y en amarillo más claro los condes de Nieva.
fundamentalmente Arnedo y sus aldeas. Sabemos que no era la primera vez que el monasterio tenía problemas con este linaje de los Ramírez de Arellano. Ya en 1478 tenemos documentación que alude a que su villa de Lagunilla del Jubera, me refiero a villa del monasterio, estaba en encomienda del conde de Aguilar. También tenemos quejas del monasterio algo posteriores, ya a comienzos del siglo XVI, contra otro de los parientes del conde de Aguilar por ocupar algunos de sus términos. Así que ya esta rivalidad o estos problemas con el conde de Aguilar y sus parientes venían de antiguo. Pero volvamos a comienzos del siglo XVI, estábamos analizando esa ofensiva clavillense que se va a producir entre 1512, 1517, 18 y efectivamente el monasterio no se queda de brazos cruzados, va a reaccionar a pesar de esa inestabilidad de la que hablábamos antes. De hecho, a partir de 1516 el monasterio comienza a salir lentamente de ese periodo de dificultades, se extinguen los abades comendatarios y el monasterio ingresa en la congregación de Castilla. Los abades comienzan a ser nombrados, en principio para periodos de 4 años, por el conclave de esa nueva congregación. Por lo tanto, el monasterio empieza a tener ya una mayor estabilidad y más recursos para enfrentarse a esa situación conflictiva con Clavijo. Y de hecho, lo que va a hacer es recurrir a la justicia real. Tenemos ya en 1520 una primera sentencia que es favorable. Va a haber una apelación por parte de la otra parte y en 1521 vamos a tener un nuevo alboroto, pues lo que ya hemos visto que se había convertido prácticamente en un clásico de aquellos años: asalto a la huerta, robo de leña, robo de cabezas de ganado. Aún así, vamos a asistir a una progresiva estabilización del conflicto, sobre todo a partir de 1522, donde hay una nueva sentencia y nuevamente favorable al monasterio. Además de la estabilización que se está produciendo, por un lado, en la propia institución eclesiástica, también es cierto, y es un factor muy a tener en cuenta, que se está produciendo exactamente lo mismo en el reino a nivel general. Ya todos estos conflictos nobiliarios que se dan a comienzos del XVI, tras la muerte de Isabel, por ese periodo de inestabilidad, las regencias, el breve reinado de Felipe el Hermoso, etcétera, etcétera. Todo esto, incluida también la revuelta comunera, que particularmente en La Rioja tuvo un impacto importante con la invasión de los franceses. Pues a partir de 1522 todo esto ya desaparece y se estabiliza notablemente el reino, con lo cual se entra en un nuevo periodo y en nuevas dinámicas en las cuales los conflictos empiezan a encauzarse de modo generalizado en todo el reino. No es una excepción lo que está ocurriendo en este caso con Clavijo y con San Prudencio. Se encauzan a través de los tribunales. Si se fijan en pantalla, tienen toda una serie de documentos que hemos localizado en torno a pleitos que en el fondo no dejan de ser, en cierto modo, facetas del mismo conflicto, esa competencia por los recursos entre Clavijo y San Prudencio, y que, bueno, pues generan una serie de documentos sobre cartas ejecutorias, sentencias, en fechas, como ven, pues muy dispares, que van desde mediados del siglo XVI, tenemos la ya aludida en 1522, pero hay sentencia en 1540 sobre cartas en 1551-52. En el siglo XVII nuevamente tenemos documentación judicial en torno a este conflicto, ¿no? Como digo, diversas facetas, no siempre es exactamente el mismo conflicto, pero siempre es la competencia por los recursos. Ampliaremos, lógicamente, el trabajo escrito, pues, en qué consiste cada uno de ellos. Pero como no tenemos tiempo de entrar en profundidad hoy en la conferencia, lo que sí que me gustaría es ver qué consecuencias genera esta guerra judicial en toda regla que se produce, como ven, prácticamente durante 150 años entre ambas instituciones. ¿Y cuáles son? Desde el punto de vista del monasterio, son consecuencias positivas porque obtiene, en la mayoría de los casos, sentencias favorables a sus intereses, con lo cual ve garantizado el acceso a esos recursos que para ellos son tan importantes. Desde el punto de vista de la villa, todo lo contrario, negativas. ¿Por qué? Porque para poder afrontar los gastos de los pleitos, normalmente estamos hablando pues, de llegar hasta la última instancia de apelación que requería pues, enviar procuradores o tener procuradores de representación en la Real Chancillería de Valladolid. Es decir, unos gastos inmensos para la época.
una y otra vez, pues para poder afrontar estos gastos, el monasterio contaba con recursos económicos, podía también endeudarse, que lo hizo, porque además el monasterio en esta época está luchando en múltiples frentes judiciales, no solo contra Clavijo, sino contra muchas otras, no solo villas, sino todo tipo de instituciones. Pero tiene recursos y además tiene el respaldo de la Congregación de Castilla, y tenemos pruebas además documentales de que en un momento dado la Congregación le exime de determinados gastos a los que tenía que afrontar el monasterio, bueno, pues en virtud de esa necesidad económica de afrontar determinados litigios. Clavijo no tenía esa suerte, no tenía ese respaldo, por lo tanto tenía que enfrentarse a ellos con sus propios recursos, y cuando estos no llegaban, pues tenía que endeudarse, y lo hace de un modo profundísimo, de un modo tan profundo, de hecho, que bueno, pues hay distintas fuentes que hablan del empobrecimiento de los habitantes de la localidad y del concejo en general, debido precisamente a esta cuestión, ¿no? Tenemos algunas citas que lo expresan de un modo muy gráfico. Por ejemplo, habla una de ellas de que los clavillenses hayan sido destruidos únicamente, dice, por los muchos pleitos y contiendas que le ha movido el dicho convento por muchos años, los cuales han conseguido apoderarse de la mayor parte de los términos de dicha villa. Es una de las muchas citas que hablan de esta cuestión. Por ejemplo, en 1675 otro documento cifra en 60 vecinos, los que habitan Clavijo, pero añade, y todos muy pobres y con poco ganado, ¿no? El ganado era uno de los recursos importantes de Clavijo, que es una zona, como hemos visto, muy montañosa y por lo tanto con una agricultura limitada. La situación llega a ser tan límite que en 1688 van a entrar en concurso de acreedores y se van a ver obligados a vender, bueno, pues, elementos muy básicos de los propios de la villa. Tenemos un listado de los mismos en esta fecha. Paso a leerles la cita para que vean hasta qué punto se tienen que endeudar, que llegan a vender estos elementos. Dice la cita. Se ven obligados a enajenar numerosas piezas, grandes extensiones de arbolado, la nevera, una casa del concejo, un horno, una casa en la Unión con cubo dentro de ella de 300 cántaras, las alcabalas de la villa y el privilegio de fiel medidor. Bueno, esto da una idea, ¿no?, de hasta qué punto habían llegado esas deudas que, claro, uno las contraía y como no podía afrontar los intereses, pues iban sumando año tras año hasta, bueno, generar enormes cantidades de dinero, ya no del principal, sino de los réditos. De hecho, la situación llega a ser tan límite que el monasterio llega a tener la capacidad de manipular al concejo de Clavijo para que se sume a demandas que el propio monasterio establece con otras localidades por sus propios intereses. Volvemos nuevamente a la cuestión de los pastos, ¿no? Y concretamente hablamos de un pleito que se inicia en 1666 entre Clavijo y las villas de Leza, Trevijano y Ribafrecha. Las cuatro mantenían una comunidad de pastos, una serie de términos de la jurisdicción de Clavijo, y el monasterio, que tenía intereses, como ya hemos mencionado repetidamente, en estas cuestiones de aprovechamientos de pastos, convence, como digo, al concejo de Clavijo para que intente disolver esa comunidad de pastos y, lógicamente, pues, aprovecharse de segunda mano, secundariamente, ¿no?, por detrás de nuevos terrenos para explotar con sus ganados. Hay algo que quizás nos ayude a entender un poquito mejor el nivel de interés que podían mostrar los frailes laturcenses en el control de estos recursos, y es el saber en qué consistían exactamente las propiedades que tenía el monasterio en la jurisdicción de Clavijo. Para ello contamos con una fuente magnífica, que es el Catastro de Ensenada, que nos desglosa la cantidad de tierras y su calidad que tenía cada uno de los propietarios en los distintos pueblos. Y en el caso de Clavijo, el monasterio de San Prudencio aparece como uno de los propietarios, y la superficie que controla asciende a 78 fanegas de sembradura de secano. En el gráfico pueden ver que esto apenas representa un 5% del total de las tierras que la institución tenía repartidas por distintas localidades riojanas. En el gráfico se ve muy bien que son muchas localidades, la mayoría
términos porcentuales hablamos de secano, hay otro gráfico igual para regadío, pero lógicamente en Clavijo no hay regadío, por lo tanto en esta conferencia no vamos a hablar de esa cuestión. Solamente de tierras de secano. La mayoría pues las controlaba en el área de Lagunilla, que ya hemos dicho con anterioridad, que perteneció al monasterio. Ya en el siglo XVI el monasterio pierde la jurisdicción temporal, aunque mantiene la eclesiástica, y desde luego mantiene el control de muchas tierras, como puede verse todavía en el siglo XVIII, una gran cantidad de fanegas. Pero en Clavijo 78 fanegas. Además, también era propietario de varios yermos, en total 9 fanegas y 9 celemines, de una era de pan trillar, cuya superficie era de media fanega, de una casa, y cito, con su habitación en cuarto bajo y principal, de frente 12 varas y de fondo 14. Además de esta casa, un pajar, de frente también 12 varas y de fondo 14. Y además de este pajar, 3 corrales. Todo ello, casa, pajar y corrales, en la jurisdicción de La Unión. La Unión es, los que son de la zona ya lo saben, es un barrio de Clavijo situado apenas a 2 kilómetros de la localidad, 2-3 kilómetros de la localidad. Aparte de estas propiedades, también tenía 2 censos a su favor por los que cobraba anualmente 47 reales y 13 maravedís de réditos. Y, por último, pues percibía tanto la primicia como los diezmos de sus tierras en esta jurisdicción. Parece a todas luces exagerado un conflicto tan dilatado en el tiempo, con un desgaste económico tan grande, por los datos que hemos visto en la diapositiva anterior. Sin embargo, los que vamos a ver en esta sí que lo justifican ampliamente. Hacen relación a la cabaña ganadera de que disponía el monasterio de San Prudencio y que pastaba fundamentalmente en los términos de Clavijo. En pantalla tienen una imagen de una de las páginas del Catastro de la Ensenada referente a esta cuestión, donde se contabilizan los ganados, y a poco que la lean con detenimiento, pueden pausar el vídeo y comprobarlo, verán que no les estoy mintiendo en las cifras. Ahí se habla de que el monasterio de San Prudencio tiene en el término de esta villa, dice el documento, 201 carneros, 317 ovejas, 68 corderos de lana churra, especifica, 175 cabras, 65 chivos y 3 mulas de labor. Por el esquilmo de todas estas reses recibía un beneficio nada despreciable, 3.114 reales de billón. Claro, estamos ante una cabaña ganadera inmensa para la cual no se podía justificar que fuese el consumo de mesa, vamos a decir, de carne de los monjes, que sí, por este periodo podían rondar los 25-30 frailes en el monasterio. Es un momento muy expansivo de la comunidad, de la población, de la comunidad religiosa, pero estamos hablando de una gran cantidad de cabezas de ganado. Evidentemente, detrás de esta cuestión había un negocio importante que era el que se quería mantener por parte del abad y frailes de San Prudencio, por lo lucrativo que era lógicamente y los beneficios que reportaban a la comunidad. Como hemos visto en diapositivas anteriores, el conflicto parece de algún modo cerrarse a finales del siglo XVII. En realidad, ya a mediados del siglo XVII se enfría mucho y hay un último fogonazo a finales de esa centuria. Y luego no volvemos a tener noticias hasta la segunda mitad del siglo XVIII, donde se produce una reactivación y además un cambio de signo completo de esta lucha por los recursos de la jurisdicción de Clavijo. Está muy vinculado a un cambio en la política de la corona en torno al clero regular. Ha pasado el barroco, estamos en una época donde ya los movimientos anticlericales van cobrando fuerza, la ilustración también, con una ideología pues, cada vez más distanciada de esa religiosidad clásica que se había pues, auspiciado durante los siglos XVI y XVII y a la cual pues, se había asociado directamente al clero regular. Cada vez hay más críticas por el número de frailes, por sus actividades fuera de los conventos, y en este sentido el reformismo borbónico y con él el regalismo, ¿no? La doctrina en política eclesiástica que va a dominar todas estas décadas, pues va a suponer un cambio total y absoluto en la política con respecto a estas instituciones. Y el monasterio de San Prudencio, pues como muchas otras en todo el reino, va a sufrir en sus propias carnes esta mutación, ¿no? Esta transformación.
En toda la batería de medidas que se van produciendo para poner coto a los desmanes o a los privilegios, como lo queramos denominar, del clero regular, una muy importante y que destaca para nuestra investigación es la Real Cédula de 11 de septiembre de 1764, que va a ser reiterada 2 años después, en 1766, y cuya portada pues, pueden ver en la diapositiva. Por ella se va a prohibir al clero regular que goce de los aprovechamientos y del derecho de vecindad en los pueblos donde no estén situadas. Y cuando se refiere a los pueblos donde no estén situadas es físicamente en el núcleo urbano. Claro, esta nueva legislación abría una ventana de oportunidad inmensa al concejo y a los vecinos de Clávico. De modo que, en junio de 1766, van a presentar una queja al Consejo de Castilla, precisamente en torno a lo que ellos consideraban abusos por parte de los monjes de San Prudencio en torno a los aprovechamientos de los que venimos hablando durante toda la conferencia. El Consejo de Castilla va a responder. De hecho, es bastante impresionante que viene firmada la respuesta por el propio conde de Aranda, ¿no? Presidente de la institución, en este momento, dándoles la razón y prohibiendo a San Prudencio de Montelaturce continuar con esa política de explotación de aprovechamientos que se consideran en ese momento ilegítimos, ajenos. Va a haber una tímida reacción por parte de la abad, que en 1769 va a intentar, pues, en un memorial, conservar esos privilegios y no lo va a conseguir, a pesar del tono patético que usa en los párrafos, ¿no?, de dicho memorial. Y tenemos también constancia de que se va a producir un pleito para intentar reclamar el mantenimiento de esos derechos, porque tenemos en 1787 una alusión a la continuación de ese pleito en torno a esta cuestión. No tenemos, por desgracia, ni sentencias, ni ningún tipo de documentación que nos digan que acaba o deja de acabar, pero sospechamos, por las fechas en las cuales se da la proximidad ya de eventos que van a dislocar por completo la monarquía, pues, con la llegada de la invasión napoleónica y posteriormente ya pues las exclaustraciones, desamortizaciones, etcétera, etcétera, pues que bueno, pues el pleito quedó en nada, en agua de borrajas. Y es que efectivamente el riesgo de desaparecer muy real que van a ver los monjes laturcenses desde comienzos del siglo XIX va a dejar en muy segundo plano el conflicto con Clavijo. Aunque hay algunas fuentes que indican que el golpe que supuso para la economía monacal la pérdida de sus aprovechamientos y, lógicamente, con esa pérdida, pues la pérdida de esa cabaña ganadera, de sus beneficios económicos, pues fue, de algún modo, la puntilla que le dio a la institución para entrar en un declive y una decadencia ya absolutamente imparables. Lo cierto es que, con la llegada de la exclaustración definitiva en 1837, la desamortización, la venta de los bienes, incluso ya la subasta en moneda de los últimos en esa misma fecha, pues va a hacer que bueno, pues el problema lógicamente desaparezca por completo, incluso que se dé casi paradojas en sentido contrario, porque el propio edificio monacal, una vez abandonado, y el Coto Redondo, anexo, pues van a ser vendidos a compradores particulares que en 1847 se van a quejar de que en este caso son los vecinos de Clavijo los que hacen abusos en el uso, ¿no?, de esos terrenos que ahora son terrenos privados, ¿no?, que en su momento habían sido pues terrenos del monasterio y los emplean, pues por ejemplo, para que sus rebaños pasten, ¿no? Están, como decíamos, en esa paradoja, en ese mundo al revés, ¿no?, utilizando lo que antes era inaccesible, estaba vedado, ¿no?, era ese terreno prohibido del monasterio, lo están usando para aquello que los monjes usaban su propio terreno, sus propios aprovechamientos, sus propios pastos. En imagen, pues un grabado donde se muestra el aspecto que tenía el monasterio ya por estas fechas abandonado, comenzando a arruinarse. Es una de las pocas representaciones que hemos conservado del mismo. Y bueno, pues con este epílogo, esta especie de bueno, contradicción paradójica que hemos descrito para finalizar, pues llega lógicamente a fin esa difícil relación que habían mantenido durante siglos las dos corporaciones por otro lado prototípicas del antiguo régimen, que bueno, pues estuvieron a lo largo de los siglos unidas y a la vez separadas por los tormentosos lazos, ¿no?, de la vecindad, de esa vecindad peligrosa que decíamos en el título de la conferencia. Sus conflictos, pero también sus momentos de paz, son un perfecto reflejo de las continuidades, pero también de las transformaciones de los vínculos sociales acaecidos en todo este periodo de la monarquía española.
aportan luz sobre las manifestaciones locales y regionales de coyunturas concretas más amplias, que hemos visto con anterioridad, como la inestabilidad de comienzos del siglo XVI, y ofrece también detalles sobre las consecuencias que este tipo de vecindades peligrosas pues, tuvieron para sus dos participantes. Muchas gracias, espero que les haya interesado la conferencia.